en el que sirva para entender mejor Tierra Santa. Claro, y ahí te dejan la pelota. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo primero, viajar allí y con expertos de ahí ir recorriendo primero distintos sitios, los santos lugares, y por otro lado, sitios, centros de interpretación, museos, etcétera, que hay allá, para ver un poquito qué hay. Entonces, en una de esas visitas, me acuerdo que donde era la primera estación, que es, bueno, está muy cerca está al norte de la explanada, que es donde estaba ahí, pues, no se sabe exactamente, pero bueno, probablemente ahí es donde fue la flagelación. El caso es que hay mucha labor de observación, ¿no? Y había un grupo de peregrinos que me acuerdo que, esto era por la tarde, me preguntó, bueno, ¿qué tal que habéis hecho por la mañana? ¿Qué tal va? Y entonces dijeron, ¿por la mañana? ¿Qué hemos hecho por la mañana? Y yo digo, oye, ¿dónde hemos estado? ¿Esta mañana qué hemos hecho? Y ya empezaron a preguntar así, y uno, creo que hemos estado en Palestina. Si no hemos estado en Belén, ¿qué hoy? Y dices, o sea, han estado en Belén hace unas horas y por la tarde ya no se acordaban ni dónde habían estado. ¿Por qué ocurre esto? O sea, yo creo que hay muchas cosas. Uno, cuando vas a Tierra Santa es tanto lo que hay que ver que en una peregrinación de una semana es que no da para nada. Entonces, a veces el error es intentar ver demasiadas cosas en poco tiempo. Y luego, tiene tanto contenido cada sitio que tampoco, o sea, te cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Yo alguna vez que, o sea, cuando terminamos esto, luego llegó la pandemia, luego la guerra, tal, decir, bueno, yo sí voy, que quiero ir con mi familia, porque no he podido llevarles, pues me alquilo algo y hago mi propia ruta, porque, o sea, una furgoneta, porque si no, el problema es que todas las rutas que hacen se te quedan muy pequeñas. Y a veces, igual te compensa ir a un sitio, a una hora concreta. Yo, por ejemplo, decía antes a Chon, yo por las mañanas, o sea, yo he ido 24 veces para hacer esto. Unas veces estabas una semana, otras veces estabas 15 días, otras veces durante 4 años. Y siempre lo que yo trabajo es mucho el concepto y el guión, y luego, porque si esa base está bien con una película, pues todo lo demás lo puedes estropear un poco, pero como dicen en cine, que de un mal guión nunca sale una buena película, que parece obvio, pero pasa muchas veces, y en cambio de un buen guión es probable que salga una buena película, pero tampoco está seguro. Entonces, aquí dedicamos de los 4 años, 2 años solamente al concepto y al guión. Es decir, ¿por qué? Y a cuestionarlo continuamente. Trabajamos con unos de ella expertos unos en historia de Tierra Santa y unos lingüistas. Y entonces, lo primero eran viajes para toma de contacto y ver, ¿no? Y ver estas cosas, cómo percibe el peregrino, cómo... Bueno, había unos retos. Otro reto importante era que, claro, allí conviven cristianos, judíos, musulmanes, y esto tenía que valer para todos. Entonces ya hay sitios que, lógicamente, que hay conflicto, que no... Y dices, bueno, ¿cómo trato eso para que no moleste a unos y que pueda ser positivo para todos? Eso era un reto importante. Bueno, el caso es que, viendo los sitios, como ya sabéis, en Tierra Santa hay lugares muy pocos en los que se sabe que ahí ocurrieron los hechos. Y en cambio, hay muchos sitios que conmemoran un hecho. Por ejemplo, las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas. Bueno, pues no se sabe si la predicación fue ahí o allá, da igual. Fue en este monte, en esta zona, y hay un lugar que lo conmemora. Entonces nos dimos cuenta de que no había ningún sitio que conmemorase el encuentro de los discípulos en Emaús. Eso por un lado. Y por otro lado, el sitio físico está
probablemente está casi al 100% por los historiadores asegurado que está en el camino de Maús, o sea, desde Jerusalén a Maús. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un espacio que conmemore ese encuentro? Entonces, ese es el planteamiento que hicimos. Les gustó porque esto hicieron un concurso cerrado, o sea, 5 grupos de gente que nos dedicamos a este tipo de cosas, y les gustó la idea y ya la desarrollamos. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, pues que Jesús se encuentra con sus discípulos y les cuenta todo lo referente a él desde Moisés, todo referente a él en las escrituras desde Moisés hasta ese momento. Y en el fondo, ¿qué hacemos? Es lo que contamos aquí. Dijimos, lo que tenemos que hacer es un sitio en el que tú te encuentras con Jesús y te va a contar todo lo referente a él en las escrituras. Y cuando tú terminas ese viaje dentro del sitio, estás en el propio camino de Maús, de manera que todo se cierra. Entonces, bueno, a partir de ahí luego dices, vale, esto es el qué, luego cómo se cuenta eso. Entonces, bueno, yo si queréis voy a pasar unas diapositivas que se ven fotos, sobre todo para que se vea el lugar, y ahí voy explicando un poquito cuál es la película, un poquito que se cuenta, ¿no? Esto, veréis, podéis ver, es una maqueta del libro y entonces tiene cosas, anotaciones que hay que corregir, pero me parece que era lo más rápido para... Aquí, bueno, hay muchas cosas que hay que corregir, pero, por ejemplo, esto es una vista del Visitor Center, la parte exterior. Y esto es Abu Ghosh. Abu Ghosh es un poblado árabe, musulmán, que es donde está, curiosamente, un lugar cristiano. Está muy bien. Luego, aquí está, desde aquí se ve una iglesia que es Santa María Arca de la Alianza, que es donde se tiene constancia que es la última vez que estuvo el Arca de la Alianza allí. Luego ya pues se la llevaron, no sé si fueron los persas o quién, desapareció y ya no se supo más. Bueno, el caso es que, bueno, de hecho seguro tú lo sabes, ¿quién se llevó el Arca de la Alianza? Ahora que los etíopes, pero... Pues puede ser, la serie de días. O sea, yo, si digo alguna cosa que no es correcta, me Y esto de paso, justamente, sí. Ah, sí. Hace un rato, justo entre lo que decías tú, la pandemia y la guerra, sí. que hay 3 o 4 años más distendidos, pues pudimos ir y una experiencia maravillosa. Ah, ¿te gustó? Sí, bueno, Luis justo estuvo en el Mirador pero en la casa de Saxon sí. O sea, vale. Pues, o sea, la casa está abajo y esto está en la parte de arriba. Entonces, bueno, se entra por aquí y, claro, primera cosa que los metros cuadrados que de los disponibles pues eran pocos. Entonces dijimos, esto hay que ganar espacio en algún sitio, porque es que si no, no puedes contar. Esto es como intentar una película contarla en 3 minutos. Entonces, resulta que viendo los planos, esto era una zona jardinada. Y dijimos, podemos colonizar eso y usarlo para contar parte de la historia. Pues en principio sí. Bueno, vamos a ver cómo está la normativa, porque estaba ya agotado los metros de construcción. Y resulta que, bueno, se puede poner una pérgola siempre que esté perforada. Perfecto, pues la perforamos con letras y texto y así la usamos como un sitio donde... ¿Por qué? Porque al llegar a un sitio de estos, dices, a ver, llega alguien de una peregrinación. Llega estresado, con prisas, porque todo el mundo tiene prisas, ya alguien ha llegado tarde, vienes hablando de otra cosa, entonces necesitas primero un poquito de tranquilidad, relajación, que es lo que no hay en casi ningún lugar santo. Y es una pena porque puedes pasar lo que contaba antes, ¿no? Que de repente has pasado por Belén y ya está, como si hubieras pasado por eso. Entonces dices, hace falta tiempo, un poquito pensar, relajarse. Entonces dijimos, bueno, una primera entrada en la que pongamos en contexto. Y ahí es donde empezamos a contar, esta es una línea del tiempo, y yo creo que se ve mejor en alguna otra foto. Bueno, esto es parte del Camino de Maús, real. Esto es donde filmamos unas escenas. Esto no está
más lejos del sitio. Bueno, este es el espacio, ¿no? Entonces, de fuera. A ver si hay una foto. Bueno, sí. Entonces, decíamos, lo primero, que, bueno, pues vamos a ser fieles a lo como fue el pasaje del Evangelio. Y lo vamos a ir contando y además poniendo en contexto. Claro, para el cristiano, bueno, para el católico en general, el Antiguo Testamento lo tenemos bastante desdibujado. Y es muy interesante porque, claro, entendiendo el Antiguo Testamento se entiende mucho mejor el Nuevo Testamento. Pero, bueno, pues por lo que sea, tenemos, no sé, yo a veces preguntaba, ¿cuándo fue el destierro de Babilonia? Sí, ni idea. ¿Cuándo? Bueno, pues muchos hechos que han ido ocurriendo. Así que, bueno, vamos a poner en contexto una línea temporal de cosas que sabemos por nuestra cultura, pues por ejemplo, cuando se construyen las pirámides. Pues, distintos hechos que han ido ocurriendo y los vamos a poner en tiempo en paralelo con hechos del Antiguo Testamento. De manera que vamos a ir entendiendo y vamos a ir relacionando y cuándo han ocurrido. Y además está puesto a escala. Es como un reloj puesto, temporal, está puesto a escala. Y nos dimos cuenta que al ponerlo en escala, resulta que al principio no ocurrían prácticamente cosas relevantes. Luego, de repente, todos los profetas, es en un momento relativamente pequeño, y al final se acumulan muchísimas cosas. Y entonces, claro, nos acordamos de Benedicto XVI, que decía eso, que la plenitud de los tiempos llegará cuando se den las condiciones para que se pueda expandir el Evangelio. Y dices, bueno, y en este momento, pues claro, es cuando había bueno, pues carreteras, tenían vías marítimas, había logística como para que se pudiera expandir el Evangelio. Antes no era posible. Entonces es muy interesante porque incluso poniendo estas cosas así, te salen. Entonces, eso lo que es la parte vertical. El pavimento, lo que hicimos es, bueno, pues esto es tiempo y esto es el espacio. Vamos a hacer, porque tampoco la gente sabe situar, pues dónde está el Ur. Abraham, que vino desde Ur, ¿y dónde está Ur? Bueno, pues vamos a situar temporalmente y espacialmente los sitios. De manera que ya el visitante tiene su código de lectura y entonces, bueno, lo que hicimos es, esto es piedra y está hecho todo en piedra. Luego veremos que esto tiene una anécdota curiosa también de la complejidad de trabajar allí. Esta piedra la fuimos a elegir a Belén. Belén es Palestina, no podían ir los judíos, nosotros sí. Entonces fuimos y elegimos la piedra y nos dijeron, y este taller, y nos enseñaron unas máquinas CNC que cortaban y detallaban esta piedra perfecto y fenomenal, pues oye, lo hacemos con estos, muy bien. Pues estuvimos aquí pues bastante tiempo haciendo esto, este plano a escala que luego aparece, con incluso viendo qué broca habían de utilizar, haciendo polilíneas para que pudiera hacer perfectamente cada letra, etc. Bueno, les pasamos todo y en una de las visitas vamos a ver cómo va aquello, vamos a Palestina, buscamos el taller, joder, nos llevan a otro taller, pues este no era el otro, pero ya un tonterías. Dice, bueno, es que tiene otra entrada. Y llegamos la máquina y nos encontramos a un tío que había sacado fotocopias y estaba con un cincel haciendo todo esto. ¿Qué decías? Pero esto... No, bueno, sí, es que al final lo vamos a hacer así. ¿Cómo que al final lo vamos a hacer así? O sea, era una locura. Entonces, claro, decíamos, bueno, mira, esto tiene una ventaja, que la gente va a pensar que esto es antiguo. Pero la idea era justo la contraria, ¿no? Pero para que veáis lo complicado que era trabajar, o sea, otra anécdota, ahí en uno de estos paneles había un texto, otro panel, que seguía así. Vas y de repente te encuentras que el texto y el siguiente panel sigue, pero un palmo, no debajo, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto hay que corregirlo. Y dices, ¿cuál? ¿Qué es lo que hay que corregir?
bueno, pues que esto tiene que seguir reglas, así. Y dice, pero no entiendo, porque ya se lee. Sí, que se lee, pero de verdad no lo entendían, ¿eh? Entonces, llegó de que, a primero, eso es que te estaba tomando el pelo, y un día, comiendo con uno de allí, decía, es que no entiendo por qué queréis que todo sea perfecto, tanta perfección, ¿no? Y dices, no, es que esté bien, o sea, no que esté perfecto. Y dice, claro, entonces decías que para nosotros eso es como una, no sé, una herejía, ¿no? O sea, es que la perfección solo Dios. Y hombre, ya lo sé, pero la perfección, y que esté un palo más abajo. Y digo, bueno, mira, nosotros invitamos a hacerlo lo más perfecto posible y lo ofrecemos a Dios. Y entonces, es interesante, sí, es más, este día me queda mejor, pues. Pero bueno, eso, el caso es que este es el patio de entrada. Esto representa conceptualmente el mar Mediterráneo y además nos salvaba un problema que teníamos, claro, aquí tenías que adaptarte a lo que ya había. Esto es un hueco, un ternario para habitaciones. Pues para que no se estuviera asomando por aquí la gente, cuando estuviera, dijimos, bueno, vamos a poner una valla, vamos a estar, y estuvimos dando una vuelta y dijimos, bueno, pues hacemos el mar Mediterráneo y lo hacemos de esta manera, de manera que no molesta y entra. Entonces hubo que buscar muchas soluciones distintas. Bueno, el caso es que, pero esto le he dado algo de play, ¿qué? Vale. Vale. Esto es vuelto a empezar. Vale. Aquí vemos un ejemplo de cómo hacemos los distintos niveles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Rey Salomón. Entonces, pues normal que cuando así. Pero es muy interesante porque luego, después de esto, cuando estás en misa y escuchas la primera lectura, es que enseguida te acuerdas de cada una de estas cosas. Eso, David conquista Jerusalén. Entonces, luego sobre los vecinos, los filisteos, que Palestina viene de filisteos, que llevan pegándose desde el año 1000 a.C. Entonces, bueno, estaban los moabitas, bueno, pero, y luego David es rey de Israel en el 1000 a.C. Te estaba situando muy bien en qué tiempos, en qué momentos están, ¿no? Bueno, y ponemos referencias del Evangelio, o sea, vamos referenciando ya Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Esta es otra vista del patio, que también tiene otra función, que claro, aquí en verano hace un calor que te cruces. Entonces, bueno, pues hace su sombra, el agua también te refresca un poco, y en general, pues en verano no es el mejor momento para ir a una peregrinación. Para mí, el mejor momento es Semana Santa. Bueno, ha tocado en distintas épocas, y yo creo que Semana Santa es mejor. Bueno, aquí veis, estos son los ríos, y está la ruta de Moisés, está la ruta también de Abraham, y bueno, y ahora, por ejemplo, cuando me enseñan el otro día que hablaba con una guía de allí, una que se encarga un poquito de gestionarlo, me decía que ella, que además le gusta el teatro, lo que le hace es, a ver, uno de vosotros que sea Abraham, mira, y entonces uno, pues, voluntario, Abraham, se pone en un y empieza a ir hasta, a ver, tú eres Moisés, y entonces, bueno, lo hace así, muy simpático, y me hizo gracia porque me gustó. Bueno, esto es parte de lo mismo que ya, y aquí tenéis otras vistas del patio. Aquí con gente, bueno, sí se ve la escala también, y veis cómo pues eso, el mar muerto, dónde está cada cosa, es que también es muy importante, por ejemplo, en Galilea, cuando dice, y entonces cruzando el lago pasó, dice, bueno, cruzando el lago, ¿de dónde a dónde? O cuando dice, bajó, siempre tener lo de bajó o subió, a veces mucha gente lo interpreta como tú lo ves el plano así, pues bajó o subió. Y dices, no, es que está a 600 metros, está Jerusalén, y entonces siempre que sales de Jerusalén bajas. No es, entonces a veces
eso es muy interesante, ¿no? Y subía a Jerusalén, y dices, ¿cómo que subía? Parecía que iba, bueno, es que subía porque subía al monte. Vale, esto es parte de esto que pasa. Es que otra vez aquí. Vale. Entonces, esto es, ¿veis? Esto es lo que nosotros enviamos y esto es todo lo que se ve. Y marcamos algunos de los lugares pues, más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esto te sitúa y tú vas pisándolo y lo vas viendo. Me parece muy interesante, pues, hacemos hincapié sobre todo pues, en la zona, lógicamente, que pues, donde estuvo Jesús. Pero, por ejemplo, pues, ¿dónde está Jericó? ¿Dónde está Jerusalén, Belén, el Mar Muerto? Y porque eso, el Jericó, yo cuando el pasaje este del que la palean, del buen samaritano, bajando hacia Jericó o tal, pues es que has visto el sitio y dices, bueno, es que es el sitio donde lógicamente se pondría alguien a robar, ¿no? Porque además es desierto y algunas veces estábamos allí a 50 grados, o sea que era realmente agobiante. Bueno, vale, esto, entonces, una vez que ya vamos llegando ponemos el nacimiento de Jesús. Aquí también hacemos referencia a veces pues, a citas pues, de Ratzinger. Y el caso es que ya hemos introducido todo el contexto y nos vamos de golpe a cómo se vivía en la época de Jesús. Porque eso también hay muchas veces que, claro, en el Evangelio Jesús pone ejemplos de la vida cotidiana, de campo, etcétera, pero que a nosotros a veces nos puede pillar dejarnos, ¿no? Pues un celemín. Igual todo el mundo sabe lo que es un celemín. Yo tuve que aprenderlo, porque no sabía lo que era un celemín, pero sí, luego dices, bueno, tiene todo el sentido. Y entonces, pues explicamos, y luego, ¿por qué? Por ejemplo, hay una cosa que yo entendí entonces, que es cuando dice en el Evangelio que un señor le entregó unos campos, construyó una torre, tal, que nunca entendía lo de la torre. Era una verja, pues eran torres de vigilancia que ponían en todos los campos para que no robaran. Bueno, son pequeños detalles y bueno, te entras mucho más en... Entonces, esto ya es dentro, ¿no? Entonces dentro, en el suelo, hace un zoom a la zona ya, pues donde estuvo Jesús. Y aquí tenemos distintas pantallas. Tenemos una pantalla que cuenta, por un lado, cómo era el Imperio Romano. Entonces, esto es como una especie de Google Earth, pero de la época, en el que tú ves todas las vías que había, las rutas, etc. Y en el otro lado están las lenguas que se hablaban en ese momento. Entonces, y hay ejemplos de manuscritos y las distintas lenguas que se hablaban allí. Y luego, pues tenemos esta pantalla que cuenta, y aquí tenemos el calendario y cuándo son las cosechas. O sea, vamos introduciendo ya el contexto de dónde estamos. Esto es el templo, que es muy interesante también cuando las distintas partes del templo. Cómo es la organización social, quiénes eran eso, pues cada uno de ellos, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los celotes, quiénes eran... Son cantidad de cosas que, no sé, pues alguno igual sí, pero en principio no te lo han explicado, pero entiendes mucho. Ahora, hombre, con Chosen, que pues sí que hay, te enteras de muchas cosas que... Pero hasta entonces, pues tampoco a la gente le gustaba, y bueno, sí también. Bueno, esto, por ejemplo, es pues como era un pueblo en la época de Jesús. Y entonces, claro, es que un pueblo cuando a veces habla, pues es que eran 4 casas en Nazaret, es que era, que entonces dicen, de Nazaret puede salir algo bueno, pero es que en Nazaret eran 4 casas como una cueva.
Por ejemplo, en Cafarnaúm, cuando dicen que eso, pues, y salió de la sinagoga de Cafarnaúm y entró a la casa de la suegra de Pedro para curarle. Bueno, es que está a 50 metros. Entonces, y la casa de Pedro, pues es que, o sea, cuando hablan de casas, claro, es que son unas cosas muy, muy sencillas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es en Jerusalén. Esto ya era Jerusalén. Por eso también, cuando llegan y ven el templo, es que es una pasada. O sea, estando acostumbrado a ver esto, a vivir en esto, y encontrarte un templo en el que los sillares de piedra de abajo miden 9 metros por 6, y aquello, y luego además estaba forrado de oro. O sea, la gente decía, bueno, esto es como... Y cuando eso dicen, todas estas piedras, no quedarán piedras sobre piedra, pero se han tardado 40 años en construirse. Pues. Luego es muy interesante cómo también eliminaron los romanos, bueno, el templo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos algunas cosas, ¿no? Pues el celemín, pues es una medida de una caja que mide, entonces, ¿cuántos celemines de trigo quieres? Pues tantos, ¿no? Entonces, bueno, la lámpara, los odres, y entonces, bueno, pues, distintas cosas que ayudan un poquito a entender. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, los calendarios, el gregoriano, pues, el judío, bueno, cuándo son las fiestas, y luego ya por qué, si quieres pues, saber por qué, cuando es el Sukkot, las tiendas, etc. Y el sentido que tiene. La Hakunak, por ejemplo. Entonces, una cosa que ha pasado y es curioso es cuando fue la pandemia, claro, los judíos no podían salir de Israel. Y Israel es un sitio relativamente pequeño. Y las cosas que va a haber son las que hay. Y de repente empezaron a decir, pues vamos a ver esto, que si lo nuevo lo han puesto nuevo, es de cristianos, pero bueno, vamos a ver. Y entonces empezaron a ir los judíos, bueno, y cada vez más encantados, porque luego yo un día hablando con uno de ellos, decía, es que nos había dado cuenta que es el sitio de Israel donde más se cuenta de la historia del pueblo judío. Porque tú vas a la Torre de David y te cuentan un poquito, vas a otro sitio y te cuentan otro poquito, otro sitio que de todo el contexto, el único sitio pero están viniendo cantidad de judíos aquí a enseñar bueno, pues, parte de su historia, y entonces eso que no estaba previsto, lo que estaba previsto era, no, o sea, esto todo ha sido un milagro desde el minuto cero, o sea, y ya os digo, como esta gente, o sea, yo me acuerdo una vez, hay un sitio donde hay una ermita, ahí en el jardín, con una imagen de la Virgen que son 9 piezas de mosaico, ¿no? 3 por 3. Y entonces, está, me acuerdo, llegué y me enseñan, mira cómo lo han puesto. O sea, se habían numerado por detrás, 1, 2, 3, 4, para decir, van en este orden. Efectivamente están en ese orden, pero la del medio estaba girada. Entonces, estaba la cabeza girada. Y no entendían qué es lo que estaba mal. Está puesto en el sitio. Pero, bueno, el caso es que dijo, esto hay que guardarlo, esa foto que me la enseñó, y decir, con estos bueyes hizo aquí. O sea, es imposible haber hecho eso con gente, o sea, que era incapaz de... Entonces es un milagro que estuvo haya salido de la... por ejemplo, esto es el templo. Claro, para hacer el templo es que cambia mucho la tecnología muy poquito. Ahora mismo le dices a la IA, tal, a esto que fue en el... cuando fue, se inauguró en 2018, esto estamos hablando de 2014, más o menos, sí, 2000... Pues esto hay en el Museo de Jerusalén, el Museo de Israel de Jerusalén, hay una maqueta a escala muy interesante de cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. El templo tiene esta altura, o sea, y es exterior. Entonces, cuando estuvimos hablando dije, aquí voy a filmar las escenas del templo. Y esto es esa maqueta filmada, que luego aparece en una película, y sí que digitalmente pusimos a las personas. Eso, pero como se hacía antes digitalmente, o sea, en postproducción, con capturas de movimiento, etc.
Y bueno, se consiguió bastante el efecto. Y hay un momento en la película en la que aparece el templo espectacular, lleno de gente, los periodistas también, se quedan, porque es que es que en ningún otro sitio de Israel aparece eso, es alucinante. O sea, tiene la maqueta, lógicamente, pero... Entonces aquí, bueno, la vida religiosa, por ejemplo, por aquí es por donde, de hecho, un poquito lo que yo quería es que estos fueran la Virgen y San José, porque por ahí es por donde pasaron para entrar por las puertas Ulda que suben hasta la explanada del templo, que tienes aquí y sales a la explanada. Entonces, por ahí pasaron. Esto es la maqueta, y me acuerdo que, claro, yo, el equipo de allí era judío, el equipo de rodaje, cuando filmamos luego la parte de la película que se ve, hay una película al final, en un 360, que filmamos allí, y todo el equipo era judío. Entonces me decían, a ver, una cosa que no entiendo, si José no es el marido de la Virgen, o el padre de Jesús, ¿por qué fue allí? Entonces ya le explicas, pues mira, hacían las veces del padre, tal. Entonces era muy interesante porque tenía mucha curiosidad, ellos te explicaban, preguntaban mucho y tenía mucha curiosidad. Y de hecho ahora, cuando terminan la visita, muchos dicen, oye, ¿dónde puedo encontrar un evangelio para leer esto? Porque me interesa. Porque ellos lo han tenido, ellos me contaban, nos han dicho desde la escuela que los cristianos son lo peor. Son tontos porque creen que resucitó Jesús, son malos porque nos echaron de España y tal. Y entonces, bueno, y tienen eso en la cabeza, entonces desde pequeño te han educado así, pero de repente en la escuela dices, oye, pues no son tan malos, y luego además, oye, pues esto mismo es interesante. Bueno, pues estos son dos imágenes sacadas de la película de, bueno, pues cómo se veía. Claro, imaginaros para un judío de la época pasar de una casa, o sea, una casa de aquí de pueblo es un palacio comparado con lo que tenían allí, y de repente encontrarte en este espacio. Era algo brutal, por eso siempre se habla del templo. Hay una pantalla en la que el templo está en 3D y tú puedes girarlo y puedes ir entrando y viendo distintas partes del templo. Y es interesante porque se habla muchas veces, pues, la puerta de Nicanor, el altar, dónde estaba cada cosa. Me parecía interesante ubicarlo espacialmente y que la gente, bueno, supiera. Entonces, por ejemplo, el atrio, aquí hay esa valla que rodea todo el templo, solo se podía pasar si eras judío. De hecho, había un cartel que, bajo amenaza de muerte, si no eres judío, no podías pasar. Se han encontrado esos carteles en excavaciones. Entonces, esta es la puerta de Nicanor, por ejemplo, y donde probablemente la viuda pobre echó las monedas fue aquí, que ahí era donde estaban los sitios donde echaban las monedas, y luego había unos que tocaban la trompeta cuando había habido y habían echado, pero además sonaban. Y probablemente Jesús estaría sentado en uno de estos sitios viendo. Entonces, imaginarte visualmente el sitio ayuda mucho cuando luego escuchas el Evangelio. Aquí veis, pues por ejemplo, eso es el corte de los israelitas, el altar, hasta dónde podían pasar cada uno, por ejemplo los gentiles. Y esta es la fortaleza de Antonia, que es donde se piensa que fue realmente la flagelación, y donde ahora mismo empieza la primera estación del Vía Crucis. Esto pues, no queda nada, pero es muy interesante porque luego aquí está cerca la piscina de Siloé. Ahí están las piscinas, estaban en la parte alta de la ciudad para abastecer de agua. Pues hay una visita, si vais, muy interesante, que entras por lo que queda del muro ahora, que es esa zona un poquito, bajas 19 metros y vas por toda esa zona viendo las excavaciones, y es espectacular, es muy, muy interesante. Y acabas saliendo por aquí, la puerta Antonia. Bueno, esto es parte
de esta piedra que está, y bueno, ponemos los sitios también para ver, o sea, en el libro ponemos, por ejemplo, cuánto se tarda de un sitio a otro, por ejemplo, de Belén a Jerusalén. Y entonces, bueno, pues, tantos kilómetros por estas rutas andando, y 4 días y medio. Bueno, pues cuando subieron a Jerusalén, fueron 4 días y medio en una mula, tal, o sea que es interesante ponerte en el contexto. Esto es parte del rollo Isaías que está allí en el Museo de Israel, que se encontraban en las cuevas de Qumran. Y estos son los originales, que los tienen guardados allí, y nos dejaron utilizar alguna foto para, bueno, pues para ver cuál es la traducción en judío de eso. Aquí están enseñando. Esto es, por ejemplo, desde el Mar Muerto hasta el Mar de Galilea. Son 5 días y medio andando. Pues de Nazaret a Jericó, de Jerusalén a Cafarnaúm, y vas situando dónde está cada sitio. Dices, bueno, pues dónde está Jericó, las cuevas del Qumran, Belén, Betania, Magdala, Cafarnaúm. Fijaros, o sea, de Jericó, o sea, de Jerusalén a Cafarnaúm, pero bueno, luego alrededor del lago de Tiberíades es donde ocurre gran parte de la predicación de Jesús. La viuda de Naín. Luego, por ejemplo, es muy interesante Jaffa. Aquí es desde donde salió Noé. Desde ahí salió Noé. Era un puerto muy importante. Y bueno, desde ahí se supone también es posible que la huida de Egipto intentaran cerca abastecerse y ir por aquí. Pero bueno, eso ya son hipótesis. Y también es muy interesante porque hay una iglesia que se llama la de San Pedro, porque ahí es también donde resucita a esta niña Tabita, que está en la terraza. Pues fue ahí, en ese lugar. Bueno, esto es otra, bajamos, y esto es una maqueta que está en el suelo de cómo era Jerusalén en tiempos de Jesús. Y aquí hay distintas opciones. Aquí se ven cómo han ido también evolucionando las murallas, porque bueno, las que están ahora no son las mismas que estaban en esa época. Bueno, han ido cambiando. Entonces, todos estos sitios así es muy complicado entenderlos cuando los ves. Piensas que esas murallas de la época, pero no es. Pero el caso es que aquí lo que hacemos es como una experiencia audiovisual, sonora, en la que se mapea desde aquí lo que fue desde bueno, la pasión, en concreto la pasión. Entonces se apaga todo y en un punto te va viendo por cómo va recorriendo por la vía dolorosa hasta el Gólgota. Entonces eso, por ejemplo, a la gente, bueno, pues a la que va de peregrinación le ayuda mucho. Al judío, en cambio, hay otra versión, que dices, bueno, pues mira, puedes ver cómo ha ido creciendo Jerusalén a lo largo del tiempo y está, porque él, por lo que sea, pues por su sensibilidad, no le interesa la pasión. Y aquí vemos sobre todo los lugares de predicación, ¿vale? Y aquí vemos algunas citas relacionadas con cada uno de estos lugares. Y a partir de ahí entramos a un sitio que es como, bueno, aquí vemos cómo se van relacionando y claro, ahí teníamos que ver también las lenguas que utilizábamos. Entonces ahí las oficiales son el hebreo y el inglés, y también el árabe. Pero claro, sí, el problema de un sitio de estos es que si llenas todo de textos es que es infumable. Entonces, bueno, pues, había que repartir textos en distintos sitios. Vale, entonces, veis ahí al fondo, entramos, bueno, esto es lo que se ve cenitalmente, o sea, es conceptual la maqueta, ¿no? Aquí está el Gólgota, esta es la Vía Dolorosa, viene desde aquí, desde la Fortaleza Antonia, hacia aquí, aquí es la segunda estación, aquí es donde se levanta Jesús y se encuentra con su madre,
que está aquí. Luego haces esto, aquí es donde está la Verónica, y esto, bueno, llegas hasta aquí, y originalmente se venía aquí, se pasaba por aquí. Lo que pasa es que después con las murallas se hace este recorrido, ¿vale? Y entonces, bueno, pues todo eso ha cambiado geográficamente, y aquí está el Gólgota. Entonces el Gólgota, que uno se imagina, no sé, yo por lo menos una montaña, entonces, donde estaban, donde entras en la iglesia del Santo Sepulcro, de donde se lleva la montaña. Y ves que nada, esto era una antigua cantera, que estaba fuera de la ciudad, y bueno, pues que tendría como mucho 10 metros de alto, de más, entonces, por ejemplo, ahí en la película de La Pasión, que está genial, muchas cosas que hay, el Gólgota, claro, si has estado, no, pero bueno, da igual, porque hay muchas cosas que lo superan eso. Pero, entonces el Gólgota sí que se sabe, de hecho, si vas allí, que está dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, está en la zona no católica, pero puedes en unos ratos entrar, incluso puedes meter la mano y está bajo el altar, está el hueco de la cruz. Entonces, pues eso impacta mucho. Bueno, aquí este recorrido en general pues suele ser muy interesante, porque cuenta desde que apresan a Jesús, que claro, lo apresan aquí, no, allí en Getsemaní, y luego cómo entra, cómo va a la casa de Caifás, cómo le van llevando de un sitio a otro, amanece, bueno, desde el prendimiento hasta la crucifixión. Es lo que contamos aquí. Esto es la versión para el judío que dice, bueno, a mí me interesa más una cosa, entonces, bueno, pues como esto era el primer muro, luego cómo se fue añadiendo, y luego ya pues el segundo templo después de la destrucción, y luego pues Herodes, que entonces claro, pues es un lío de hecho esto llevó a decir a algunos que el Gólgota no era ese sitio, porque según las escrituras estaba fuera de las murallas y en cambio estaba dentro de las murallas, pero luego ya se mostró que las murallas eran posteriores. O sea, todo lo que han ido intentando rebatir se ha servido para confirmar justo lo contrario. De hecho, yo también coincidió, si os acordáis, que restauraron el edículo donde está el Santo Sepulcro hace no mucho, y a mí me coincidió yendo allí. Entonces pude entrar una de esas veces y ver también bueno, pues cómo estaban trabajando en ello. Bueno, esto el templo. Bueno, entramos a otra estancia en la que lo que tenemos son como los misterios, ¿no? Esto es nacimiento, o sea, anunciación, nacimiento de Jesús. Allí tenemos la predicación, y luego en el otro lado tenemos, bueno, pues sobre todo la dolorosa, ¿no? O sea, las escenas de dolor. Entonces, la pasión y la agonía, ¿no? Entonces, aquí hay unas vitrinas. Una de las cosas que había que era otra dificultad. Tú vas a cualquier santo lugar y es que, obviamente, es que aquí ha ocurrido. Aquí no ocurrió nada. O sea, entonces, conmemoramos eso. Entonces, pero para que no todo fuera digital, pues necesitamos algo matérico. Entonces, en estas vitrinas hay cosas, por ejemplo, aquí que estamos hablando de Belén, hay lana de oveja de Belén. Vale, muy bien, no es la oveja que estaba ahí, evidentemente, pero te sirve para situarte, ¿no? En otro, bueno, pues tienes bueno, pues diferentes elementos relacionados con eso. Por ejemplo, hay juncos del Jordán, en otro sitio del bautismo. Bueno, pues te sirve para hacerte la idea. O en otro sitio, pues mira, monedas de la época, como jodas de tradición. Bueno, algunos elementos físicos, porque si no, no queríamos que fuera un poco que parezca Disneylandia, ¿no? Que aquí no hay nada real, ¿no? Bueno, entonces, esto da la vuelta por todos lados
bueno, justo esto, y esto es un cubo que está suspendido, donde al final, cuando tú terminas, claro, todo esto es también muy emocional, te va metiendo poco a poco. Aquí no queríamos poner nada, porque ¿qué ocurre? Porque aquí, en este muro, está la crucifixión y la sepultura. ¿Qué ocurre cuando muere Jesús? Pues que los discípulos se quedan desconcertados, sin luz, y no saben qué hacer. Y eso es lo que queríamos que también sienta el visitante. Entonces, el visitante aquí, ahora pasa que estas luces están así para las fotos, no sabe muy bien por dónde ir, y de repente descubre, que hasta entonces no había visto, que tiene un hueco. Y al asomarse por ese hueco, entra a un sitio que es todo lleno de velas. Están proyectadas, todo lleno de velas, ¿no? Entonces la gente entra y es donde se proyecta la película. Bueno, estos son cada una de las pantallas. Bueno, aquí estas pantallas explican lo que he dicho antes, cada uno de los sitios, porque no es fácil entender eso, por qué no está el Gólgota donde está, o cuando vas yo sé, pues al cenáculo, que no queda nada del cenáculo, o vas, y luego, pues no fue muy afortunada las intervenciones arquitectónicas que se hicieron a principios del siglo XX, con la mejor intención, pero, o sea, por ejemplo, en la casa de San Pedro, puesto un talabarte encima para verlo, del hormigón, que lo mejor es quitar y dejar lo que hay, ¿no? Pero bueno, pues, entonces, con esto intentas explicar un poco cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí explicas, bueno, esta es la cruz de San José, bueno, Nazaret, esto podría, aquí por ejemplo, esto es un grafiti que aparece en la casa de Nazaret, que además yo ya entendí por qué cuando dicen, bueno, pero el Loreto está en la casa de Nazaret y allí también, ¿cómo es posible? Bueno, pues es que allí está la parte de la cueva y claro, ya era otra parte que era como más de palos que sobresalía. La otra parte es la que está allí. O sea, es como que se dividieron la casa en dos. Entonces, estos grafitis, esto es un grafiti del siglo I, que se ve ahí escrito en la propia. ¿Cómo se sabe qué es esa casa? Pues porque de todas las que había, que no eran muchas en Nazaret, era la única que tenía estos grafitis del siglo I y estaba decorada de una manera especial. Hay unas pinturas muy bonitas en la pared, de flores, etc. Entonces, hombre, parecía bastante lógico que desde el siglo I habían empezado a tener devoción a ese sitio, que fuera esa la casa. Fijaros la Basílica de la Anunciación, o sea, esta era la casa de la Virgen. O sea, esto era la casa. Entonces, parte es cueva, parte está afuera. Y entonces, ¿esto cómo se ha hecho? Pues a través, nosotros tuvimos que documentarnos con los arqueólogos de ahí, cómo era, qué documentación había para intentar ser lo más fiel posible. Claro, en todo esto, Jerusalén ha sido la ciudad más destruida y construida en la historia. Y todo esto, pues igual, fijaros, siglo I. Del 4 al 5 ya hay aquí una devoción. Luego pasamos, y aquí se construyó una basílica bizantina, luego una cruzada, una catedral, luego la primera franciscana. Entonces, bueno, y esto es lo que más o menos mejor se conserva y menos dudas, o sea, no dudas, sino menos te desconcierta, ¿no? Cuando tú entras a una iglesia y en una zona pues tienes la parte de la... Vale, pues parece lógico. En otros es increíble, es muy... Entonces parte también, esto es muy bonito porque esto es parte de la peli que filmamos, que toda la peli intentamos que fuera en los sitios más cercanos a donde ocurrieron los hechos. Y todos son judíos. De hecho, aquí hay una anécdota que le he contado antes a Nacho, que bueno, cuando me pasaron, claro, yo esto lo hice, yo lo dirigía, pero con una productora judía, si no haces nada, una empresa productora de allí, de Israel. Y entonces pues me pasaron pues, para el posible casting las personas, ¿no? Las fotos. Y ya dije, pues esta, me gustó la cara que tenía para la Virgen, no sé.
y luego resulta que se llamaba Miriam. Me quedé y dije, joder, pues esto sí que... Y bueno, fue muy bonito. O sea, hay muchas anécdotas esas que dices, joder, esto... bueno, pues cuando estuvimos ahí, esto es una cueva que está lo más cerca posible de Belén, pero todavía en Israel, para poder ir y filmar, pues si no, no podíamos. Y de esta cueva tuvimos que sacar los animales para probar. O sea, esta era una cueva en la que había animales, se usaba como cuadra, sacamos los animales y filmamos aquí. Entonces el director de arte, cuando estaban, ya se puso todo porque había que traer algunas cosas, etc., le salió del alma decir, ¿por qué pobreza? O sea, qué miseria. O sea, y entonces, bueno, pues aquí nació, ¿no? Entonces eso te impacta mucho porque una cosa es oírlo muchas veces y otra verlo, ¿no? O ver el nacimiento, que es todo muy bonito y todo fantástico, ¿no? Era una cueva, o sea, luego probablemente pasarían a algún tipo de vivienda, pero el nacimiento fue, o sea, estamos en la cueva y aquello era un sitio inmundo. Vale, esto por ejemplo, la iglesia de la Natividad, que se conserva. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Esto es curioso, cómo se sabe también muchos sitios donde ocurrieron. Cuando llegan los romanos, hicieron varias cosas. Entonces, bueno, arrasar con Jerusalén, enterrarlo 19 metros, o sea, cuando vas ahora, el pavimento que pisas está, el original está 19 metros por abajo. Y, bueno, yo no sé cómo consiguieron destruir el templo, porque eran bloques enormes, pero supongo llevaría mucho tiempo. La destrucción del templo no se lee muy fácil, pero es que tirar eso era... Bueno, y luego, en todos los lugares donde veían que iba gente ahí a rezar por devoción, pusieron unos templos paganos, es decir, para que no venían. Y sin darse cuenta estuvieron marcando los sitios santos. Porque luego, cuando llega, después con Constantino, se dieron cuenta que allá donde había un templo pagano, excavaban y aparecía un lugar santo. Porque, entonces, en este caso, en la Natividad de la cueva, ¿qué pusieron? Pusieron aquí una serie de árboles, y que eran los únicos árboles que no eran del sitio. Y estaban justo en esa cueva. Bueno, entonces es alucinante cómo la providencia, ¿no? Como intentan, y sin darse cuenta están diciendo, bueno, oye, que están aquí los sitios, para cuando os queráis desenterrar. Bueno, aquí veis, estos son juncos del Jordán. Bueno, por no extenderme mucho, esto es parte de la escena que rodamos allí. Y también aquí pues, una sección para que se vea, pues bueno, pues cómo desde el menos 429 metros que está en el Mar Muerto, ¿no? El Tabor, que está pues, a 575, cuando habla de eso de un monte alto realmente. Entonces, bueno, realmente Duomo Vas es el monte que más destaca. Aquí son imágenes también de la película. Y aquí lo mismo. Esto veis que tiene tachones porque hay correcciones del libro, pero esto es el cenáculo, que es una locura, porque es que no queda nada. Y además hay un problema, que es que ahí está la tumba de David, donde, según los judíos, está enterrado el rey David, pero es también el cenáculo. Entonces, bueno, es un lío. Sí, o sea, es que es una casa. Entonces sí, esa parece que fue por ahí, pero bueno, pues no se sabe exactamente dónde fue. Esto es parte del corredor. Esto es ya aquí, por ejemplo, la muerte. Entonces, ¿qué hicimos? Porque saber qué puedo poner que realmente impacte. Entonces dices, bueno, la mejor foto de Jesús es la Semana Santa, pero nunca la sueles ver en vertical. Pues vamos a ponerlo en vertical y a tamaño natural, de manera que tú te enfrentas de alguna manera, bueno, cara a cara, bueno, pues con la pasión, ¿no? Y ahí las marcas de donde irían los clavos, más o menos si estuviera con los brazos extendidos. Y aquí, estas antes,
aquí aparecen pues, pecados capitales, etc. De manera que también todo esto sirve para que cada uno está haciendo su viaje y su propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también impacta bastante al ver y decir, no, es que esto ocurrió aquí, y voy a ir luego a ver el Gólgota, y bueno, me parece que es impactante. Esto es parte de la escena de cuando está en el Huerto de los Olivos, Jesús. Vale, esto es, bueno, la fortaleza Antonia, que pasó un poco lo mismo, ¿no? Antes, fijaros el primer templo, y dónde estaba la fortaleza, ¿no? Luego, bueno, pues Herodes la reconstruyen, ¿vale? Y pone ahí la fortaleza. Cuando llegan los romanos, fijaros lo que hacen, o sea, cómo dejan esto y ponen ahí también otro lugar. ¿Dónde está la fortaleza Antonia ahora? Pues está ahí, que es la primera estación, un trocito, una cosita pequeña. ¿Qué es lo que queda ahora del muro? Pues queda nada, esto. Esto es ahora lo que se ve en la tele, es este trocito de esto. El resto, todo desaparecido. Y aquí está la mezquita de la cúpula de la roca, que claro, está justo encima de donde la roca, que según los judíos fue el sacrificio de Abraham, a Isaac, digo de Abraham, sí, y según los musulmanes, que desde la roca donde subió Mahoma al cielo. Y de hecho, bueno, es un meteorito así, para que tenga la misma piedra. Bueno, no, yo les dije a uno una vez, que era un contexto, también para que me dejara un poco en paz, le dije, ¿y por qué no partís la piedra y nosotros cada uno? Entonces, claro, se decía, este tío es tonto, y era lo que yo quería, era ya que me dejara. Y dice, no, sí, lo importante es el sitio. Y yo, no, ya, pero nosotros, por ejemplo, nosotros sepulcro, nos hemos puesto de acuerdo los cristianos, y no sé, hombre, no es lo mismo aquí que se pongan de acuerdo. De hecho, esto ya me lo contaba gente de allí, historiadores, etcétera, que la mezquita había estado rodeada de enemiamente varias veces y nunca se habían atrevido a darle un toque. O sea que, bueno, o sea, ahí hay una tensión latente, pero que hemos visto que esto ocurría 1000 años antes de Jesús. Ya, entonces, bueno. Y esto es la escena de la crucifixión, que fue muy impactante también cuando rodamos esto. Y aquí veis, esta es una sección de la Basílica de Santo Sepulcro. Esto es el Gólgota, ¿vale? Y lo que queda de Gólgota, porque el problema es que antes, bueno, al principio, pues iban los peregrinos, pues en el siglo 3, 4, 5, y cada uno se llevaba un trozo. Se daba el recuerdo del Gólgota, que había un momento en que nos quedamos sin Gólgota. Y entonces queda, hay parte de esto que no queda. Y luego, aquí es donde está el edículo, que es donde la tumba de Jesús, que antes, fijaros que también había piedra, y ahora no. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Que era en el exterior, porque no se podían enterrar los muertos dentro de la ciudad. Entonces, el sitio más cercano era esa cantera, donde había nichos, y uno de ellos es en el que le enterraron a Jesús. Esto, por ejemplo, es la evolución de la iglesia del Santo Sepulcro. O sea, como aquí, esto es la cantera, ¿no? Luego, cómo lo destrozan, cómo hacen un templo pagano, y cómo van construyendo y destrozando hasta que bueno, pues se queda en la actualidad. Entonces, claro, cuando entras hay una mezcla de trozos de una época, trozos de otra, etc. Si vas con esta información, entiendes mucho mejor el sitio. Si no, es que es como entrar, además a veces llegas y está muy lleno de gente, es como entrar al Pilar el día del Pilar, está así. Llegas ahí a las 11 y es imposible conmoverte ni rezar. Yo lo que solía hacer es ir a la última misa de la mañana
que era a las 7 de la mañana. Que la primera es a las 4. O sea, los católicos pueden cerrar la misa de 4 a 7. Y entonces, y luego ya me iba a trabajar. Y entonces la gozada de poder ir ahí, no había nadie, poquísima gente, a veces pues igual tenías los franciscanos cantando gregoriano, increíble, y luego te quedabas ahí un rato solo, rezando. Claro, y luego ya te vas a trabajar, te seguimos por ahí. Si llegas a las 11, que es cuando llegan los autobuses con los turistas, tienes que estar 2 horas de cola, 1 hora y media de cola, para entrar, y que en un minuto te digan allí, tal, allí pasó, y dices, espérate, no, que es que el niño está aquí, no para, o sea, tener un poquito de tranquilidad. Eso en las peregrinaciones yo creo que hay que elegir pocos sitios y realmente vivirlos, porque si no es que al final, muy bien, es como un tour corriendo, es como ir a ver el Prado en una tarde, pues, vale, lo he visto. Esto es el cubo, que os he dicho que cuando entras al principio se ven todo velas. Esto es una de las escenas del Becerro de Oro. Entonces está rodado también en unas zonas donde más o menos pudo ser. Y esto fue, claro, estos tuvimos de rodaje 10 días en el desierto, que además, claro, yo el único momento que podía irme 10-12 días a rodar era en vacaciones, es decir, en agosto. Y entonces yo les dije, oye, pues mira, tenemos que rodar esto, ¿y en qué fechas? Pues en agosto. Silencio al otro lado. Y me dice, no se puede, pero ¿por qué en agosto estoy de vacaciones? O, no se puede, pero ¿por qué? Por el calor, estamos en el desierto. Y le digo, mira, eso, que en agosto hay calor, en el desierto hay calor, pero dice que es que no se puede. Y digo, no, pues es que no hay otra opción. Yo también digo, he rodado en sitios que hace calor, humedad, incluso en España, hombre, en Córdoba, pues no hay algunos 50, pero casi. Y sobre todo que no hay otra opción. Y entonces, bueno, ¿cuál era el problema? Conseguir gente. Entonces, al final, los principales, no, los extras son beduinos del desierto, los contratamos a beduinos del desierto, vinieron con sus jaimas, con sus camellos, con todo, y son los que, cuando hacemos, por ejemplo, el Éxodo o el Destino de Babilonia, pues aparecen ellos y están aquí. Entonces estaban encantados, sobre todo las mujeres, porque claro, ellos, las mujeres, al atardecer tenían que meterse ya a la tienda y no les dejaban hablar con hombres. Y aquí, y ni bailar. Claro, aquí tenían que bailar porque esto representa el momento cuando Moisés está en el monte y ellos se desmalan abajo con el becerro. Entonces estaban encantadas diciendo, podemos bailar, podemos hablar con la gente. Y bueno, y estaban dándonos, agradeciéndonos, y diciendo, no, si nosotros encantados, estamos aquí rodando, tal. Les hicimos repetir 1000 veces, estaban agotados, uno se deshidrató, es porque, que luego, claro, ¿entiendes? ¿Por qué hace un beduino en el desierto a las 12 del mediodía en el desierto? Por esa sombra. Pero claro, nosotros nos poníamos al sol. Para que, bueno, hay que volver, pues claro, al final. ¿Y por qué yo no me deshidraté? Porque yo resulta que había un tío que fue, continuamente me ofrecía agua y yo decía, joder, tío, más majo. Y me decían, mira, tienes que estar continuamente bebiendo agua. Entonces al terminar al profesor le digo, oye, este tío, qué majo, me ha estado dando agua todo el rato. Y dice, claro, es que si tú te desmayas yo tengo un problema. O sea, me daban agua como el camello. O sea, no era porque si yo esto, pues tenemos que parar el rodaje y tenemos un problema. Y entonces, de hecho, llevábamos ahí un remolque solo de agua para los camellos, luego otro para el vestuario, otro para... Entonces, era muy divertido porque tú lo entiendes de otra manera, y dices, no es más bajo. Esto es, bueno, cuando la construcción del templo, representa la construcción del templo, ahí la cueva, esto es la visitación del Arca de la Alianza. También, esto además fuimos a esa zona, cerca de donde os he dicho que es Santa María, Arca de la Alianza. Y ahí es donde filmamos esto, ¿no? El encuentro de la Virgen con su prima Santa Isabel. Esto es parte del Éxodo y esto es la huida de Egipto. Y entonces, pues lo mismo, estuvimos viendo qué zonas eran las que probablemente, entonces dices, no sé si fue por aquí, 3 kilómetros más allá, o 10, da igual.
pero ese era el paisaje por el que iban en la vida de Egipto. Entonces dices, pues sí, con un bebé. Todo esto en la película se ve, también tiene sentido en la película porque tú ya has vivido, o sea, la película tiene sentido al final porque es todo lo que tú has ido viendo, lo vives de una manera con otro lenguaje, con un lenguaje cinematográfico más emocional, de manera que recoge muchas más cosas que el otro. Esto es la última cena y esto también tiene esto es el maná, ¿no? Y entonces, bueno, pues como el Antiguo y el Nuevo Testamento pues tienen relación, ¿no? Son imágenes todo de la película también. Aquí lo mismo, como Moisés sube la serpiente y cómo se le va a dar la cruz de Jesús. Entonces todo eso se va jugando, entonces hay gente que lo pilla más, gente que menos, pero tiene distintos niveles de lectura. Para el que es experto, para el que no está experto, para el judío, para el árabe, para todo el mundo tenía que funcionar. Y aquí esto es el camino de Maús, y entonces termina con eso, ¿no? Y comenzando por Moisés y los profetas, le explicó todo lo referente a él que aparecía en las Escrituras, ¿no? Entonces esto termina, y cuando tú sales dices, bueno, esto ocurrió aquí, en este camino, y luego ahí está el camino. Esto es parte del rodaje. Fijaros, esto ahí en el desierto, estos son bocetos. Fijaros qué maravilla. O sea, aquí me acuerdo que me recogían en el hotel a las 2 de la mañana, llegábamos al desierto a las 4, desayunábamos, que ahora está muy de moda, pero antes no tanto, hummus y pan de pita. Yo decía, yo quiero un café. No había café. Y a las 5 de la mañana empezábamos, 5:30, que empezaba a amanecer, ya a trabajar, porque había que aprovechar las horas de menos calor. Y es verdad que a las 12 ya había 50 grados. Pero era increíble la experiencia de ver amanecer ahí en el desierto. Aquello de por allá es Transjordania, esas montañas que se ven por allá. Esto es parte del equipo, todos los beduinos, esto lo mismo. Había que filmar con varias cámaras porque en cada pantalla se ve una cosa distinta. Por otro lado, tú te sientas ahí, por lo cual tú tienes que tener siempre información suficiente en cada una de las dos pantallas a la pantalla de lado. Bueno, tenía su complicación. Esto es, la verdad es que fue un equipo muy bueno de trabajo. Esto, por ejemplo, es filmando y cómo quedó la imagen. Esto es la tienda donde guardaban el Arca de la Alianza cuando iban, bueno, pues, por el desierto. Que además dices, bueno, estuvieron 40 años, bueno, es que no es que fueran tontos y se perdieran, es que cada vez que intentaban entrar a la tierra se tenían que pegar con alguien y eran vencidos, o sea, continuamente fueron guerras y peleas. Y esto, pues, la verdad es que estando ahí te impacta mucho, bueno, pues todo el... Esto, por ejemplo, esto es filmando lo mismo, pues la parte de la huida de Egipto, ¿no? Desde aquí. Esto es dentro de la cueva. Esto es, bueno, una pantalla verde para introducirlos dentro de la maqueta filmada, pues con 2 pichones y con Niño Jesús. Y luego, pues arriba, estas son las que estaban encantadas del plan, vamos, porque las pobres no... Bueno, esto es otra sala que hay, que es esta sala, es una sala multiuso, que se abren las puertas y se ve de capilla, pero a la vez, entonces tiene conceptualmente es como una cueva, pero también tenía que servir como sala de conferencias para dar cursos, etc. Era un reto porque esto es como todo, como la lavadora secadora que luego ni lava ni seca, pues esto decías, no va, a ver si no sirve ni para una cosa ni para otra. Y al final, pues conseguimos algo que es razonable, y es que hacía falta un sitio donde poder
tener, porque hay ir a cursos para guías también. ¿Qué es esto? Y entonces aquí hay un cuadro que pintó un chico de Sevilla, del encuentro, vamos. Y esto es una zona que hay como de comer, que lo que pusimos son todo plantas y peces del mar de Galilea, ¿no? Para que estuvieras un poquito en ambiente. Entonces esto aquí, tú pues llegas, te pones es mucho self-service, pero si un sitio donde puedes comer. O sea, una de las cosas que pasa ahí es que luego no tienes un sitio donde sentarte. También hay confesionarios, no tienes un sitio donde sentarte. Bueno, pues sí hay, pero no hay nadie dentro del confesionario. Entonces es todo muy, de logística muy... Entonces intentábamos también que, bueno, pues sea un sitio donde pudieras descansar un poco. Estos son, ahí lo llaman el pez de San Pedro. Y esto es el camino real de esto que ahora mismo se organizan por ahí, bueno, excursiones. Entonces encuentras una excursión y te vas a Emaús andando. Pues como haces el camino de Santiago, pues haces. De hecho, luego aquí hay varias cosas. Todo esto está todavía en work in progress. De hecho, ahora estamos trabajando en una extensión de Saxon, del proyecto Saxon. Bueno, estoy trabajando en ella. Y una de las cosas también es hacer las rutas que hizo Jesús. Y podrás hacer la gente, igual que el Camino de Santiago, pues la gente. Porque pasa una cosa, no sé, por lo menos que yo tenía en la cabeza, que en general pensamos que ir a Tierra Santa, pues uno va a ir una vez en la vida y cuando es viejo. Es un poco la idea que ha cambiado en estos años, ¿no? Pero cuando te ibas y veías gente mayor y luego dices, bueno, pues es que uno es mucho más caro que ir a Roma, está un poquito más lejos, pero no mucho más. Pero tú cuando vas a Roma no dices, no voy a volver en mi vida, voy a ir una vez en mi vida. De hecho, me dices, no, ya volveré. Y de hecho, pues la mayoría de la gente ha ido varias veces a Roma. Pero es que aquí, muchas veces, porque con una semana es que no te has enterado de nada. Entonces, yo he ido 24 veces y aún así hay muchísimas cosas que cada vez vas, vuelves, descubres. Y eso que he tenido la suerte de ir con gente que te explicaba, mira, esa piedra la puso debido porque ves que tiene tal, esa no es de dónde es, porque, o sea, que sabían todo. Entonces, si ya encima vas con un guía pues, que no es muy culto, pues como pasó, esto es el camino de Emaús. Una anécdota de un guía, sin ninguna mala intención, pero para que veáis, claro, porque también hay mucho interés en formar guías. Un guía judío explicando a un grupo, cuando llegas al Gólgota, pues es el sepulcro, o sea, lo que es al Gólgota, en la parte de arriba, a la derecha hay un cuadro de la Dolorosa, y ahí está la cruz, ahí la cruz. Bueno, pues explicaba el guía, con gran entusiasmo, cómo era la madre de Jesús que se había apuñalado al ver que se había crucificado a su hijo. Entonces, el tío que va allí y le cuenta es un guía, pues lo cree. Entonces, claro, aquí la idea mucho también es formarles y decir, vamos a ver. Y ellos están encantados de que se les forme, porque ellos quieren hacerlo bien. Lo que pasa es que pues igual no tenían ni idea y fue lo primero que se les ocurrió. Entonces, van aquí y se utiliza mucho como herramienta. Y también, ya muy interesante es que el otro día, es que ahora estoy muy en contacto con ellos, por eso estamos desarrollando esa segunda parte. Me comentaban que están yendo ahora muchísimos musulmanes, que les está encantando. Y por eso es un milagro, o sea, que no les moleste, es que les está encantando a los musulmanes y a los judíos. Entonces, bueno, pues la verdad es que para mí ha sido un regalo. O sea, yo es del trabajo que de toda mi vida con el que más orgulloso estoy, que más me ha compensado. Pero ha sido un trabajo muy duro. Para entenderte con ellos ha sido una locura. Esas pérgolas que habéis visto al principio las tuvimos que fabricar en Pamplona porque ahí eran incapaces. Enviarlas en contenedores allí. Y los que fueran a montarlas tuvieron que rehacer parte de los soportes porque estaban mal hechos. Fue todo un dolor de muelas. Pero dices, joder, mereció la pena, ¿no? Porque también vas recibiendo el feedback de la gente que te van contando pues, cosas que
que mira, ya solamente por eso ha merecido la pena y aparte por la experiencia personal, ¿no? Y bueno, y esto es un poco, no sé,